Bien, hola muchachos, bienvenidos al video de explicación de la proporcionalidad. Bien, antes de empezar a hablar de proporcionalidad, es necesario tener en cuenta tres conceptos importantes, lo que es magnitud, razón y proporción. La magnitud se refiere a todo aquello que se puede medir o eh, proporcionarle una medida. La razón es la comparación de dos magnitudes y la proporción es la igualdad de dos razones. Entonces vamos a ver primero lo que es la magnitud o unos ejemplos de lo que es la magnitud. Como ejemplos de magnitud tenemos la distancia, el peso, el precio y el número de páginas de un libro, por ejemplo. Cuando dos magnitudes de esas se comparan o se relacionan, entonces se forma una razón. Entonces vamos a ver ejemplos de razón. Bien, como ya dijimos, la razón es la comparación o relación de dos cantidades, dos números, dos magnitudes. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos el número A y el número B. Entonces lo podemos relacionar A en B. A es AB. De esa manera se lee. A es AB. Y hay varias formas de relacionar estas dos cantidades, la cual vamos a ver ahora. En la razón A es AB hay dos elementos, elemento A y elemento B. Al elemento A se le llama antecedente y al elemento B se le llama consecuente. Entonces hay varias formas de escribirlo. Se escribe así, A es AB. Se escribe así en forma de racional, que también se lee lo mismo, A es AB, o así A es AB, o A es AB, así A sobre B. Veamos dos ejemplos de razón. Si tenemos los números 6 y 2, una razón entre esos dos números sería 6 es a 2, que es igual a decir 6 entre 2. Y eso es igual a 3, porque 6 entre 2 es igual a 3. Si tenemos los números 1 y 0,2, una relación entre esos dos números sería 1 es a 0,2, que es lo mismo decir 10 entre 2. Y eso es igual a 5. Ahora tenemos la proporción. La proporción, como ya habíamos dicho, la proporción es la igualdad entre dos razones. Si tenemos la razón A sobre B y la razón C sobre D, entonces al igualar esas dos razones tenemos lo que se llama proporción. Es decir, A sobre B igual C sobre D. Toda proporción tiene cuatro elementos: A, B, C y D. A, B, C y D. A y D son llamados extremos. B y C son llamados medios. Entonces, ¿qué es la proporcionalidad? La proporcionalidad es la relación de igualdad entre dos razones y se representa como una igualdad entre dos números fraccionarios. Existen dos tipos de proporcionalidad: la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. La proporcionalidad directa es cuando en la relación de dos magnitudes, si la una aumenta, la otra también. Si por ejemplo la primera
aumenta el doble, entonces la segunda también aumenta el doble. O si la primera disminuye a la mitad, la otra también disminuye a la mitad. Y en la proporcionalidad inversa, si la una aumenta, la otra disminuye. Por eso se le llama inversa, porque cuando la una aumenta, la otra disminuye. O lo contrario, si la primera disminuye, la segunda aumenta. Vamos a estudiar entonces más a fondo un poquito las magnitudes directamente proporcionales. Recordemos que magnitud es todo aquello que se puede medir o que se le puede dar un valor de medida. Por ejemplo, el peso de una persona, el número de albañiles trabajando en una obra, la distancia entre dos ciudades. Esos son 3 ejemplos claros de magnitudes. Y esas magnitudes se pueden relacionar con otras, formando así entonces lo que llamamos razones. Por ejemplo, el peso de una persona se puede relacionar con la talla de ropa que usa. El número de albañiles trabajando en la obra se puede relacionar, por ejemplo, con el número de días que demoran trabajando en esa obra. Y la distancia entre dos pueblos se puede relacionar con el tiempo que demora de ir de una ciudad a otra. Como ya habíamos dicho, entonces, dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar la una, la otra también aumenta. Observemos, por ejemplo, la relación que hay entre el número de cajas y el número de plátanos para empacar las cajas. Perdón, el número de plátanos y el número de cajas para empacarlos. Entonces, en una caja se empacan 3 plátanos. En 2 cajas se empacan 6 plátanos. En 3 cajas se empacan 9 plátanos. Como podemos observar, el número de cajas va aumentando en la misma proporción en que aumentan el número de plátanos. Como podemos ver en la tabla, la división 3 entre 1 es igual a 3. La división 6 entre 2 es igual a 3. La división 9 entre 3 es igual a 3. Y la división 12 entre 4 es igual a 3. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la razón entre dos magnitudes directamente proporcionales es siempre constante. Siempre constante. En este caso, la razón es 3, que es la división entre una razón y la otra. Vamos a ver ahora las reglas de la proporcionalidad directa. Recordemos que en la proporción A es a B como C es a D, a la A y a la D se les llama extremos y la B y la C se les llama medios. Entonces, la primera regla de la proporcionalidad directa es que en toda proporción directa el valor de un extremo equivale al producto de los medios dividido entre el extremo restante. Por ejemplo, en la proporción 4 sobre 2 igual 10 sobre x, falta el extremo x. Recuerden, estos dos son extremos. Falta el extremo x. Entonces, para hallar el valor de x, se multiplican los dos medios y se divide entre el extremo restante. Así, x es igual a 2 por 10 entre 4. 2 por 10 es igual a 20 y 20 entre 4 igual 5. Entonces la proporción queda 4
sobre 2 igual 10 sobre 5. La segunda regla de la proporcionalidad directa es que en toda proporción directa el valor de un medio equivale al producto de los extremos dividido entre el extremo restante, o sea, el extremo que se conoce. Por ejemplo, en la proporción 6 entre 2 igual x sobre 13, no se conoce el medio x. Estos son los medios, no se conoce este medio. Por lo tanto, para hallar el valor de ese medio, multiplicamos 6 por 13 y lo dividimos entre 2. Entonces, x es igual a 6 por 13 entre 2. 6 por 13 da 78. 78 entre 2 igual 39. Entonces la proporción queda así. 6 entre 2 igual 39 entre 13. O sea, 6 es a 2 como 39 es a 13. Bueno, como ya saben, no se les olvide resolver los ejercicios que están en el taller que se le entregó en las copias. Gracias, estamos hablando.